Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Alejandro Aliaga. Yo soy psicóloga educativa. De hecho, soy egresada de la Universidad de Montemorelos y me da gusto estar aquí con ustedes y poder compartirle pues este tema. Primeramente, antes de empezar, quiero agradecer a la directiva por haberme invitado a formar parte y a poderles compartir este tema que creo que es muy importante, ¿no? Y sabemos, pero de forma general, no como que las dimensiones o algo más a fondo. Entonces vamos a hablar un poco más de eso. Pero antes, espero que se encuentren todos muy bien. Este tema de todo online es un poco difícil hasta para mí, porque de verdad que uno no está acostumbrado. Entonces, creo que si hay algunos errores técnicos, discúlpenlos, pero espero que esta ponencia sea dinámica. Sí me gusta hablar, pero también pues compartir ciertas anécdotas, historias para que ustedes puedan entender un poquito mejor este tema. Ok, vamos a empezar con el tema. El título son actitudes y temperamentos. Como ustedes saben, las actitudes forman parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento. Poseen múltiples actitudes. Todas estas son aprendidas, adquiridas en el transcurso de nuestra vida por medio de las experiencias y por medio de nuestra interacción social. Antes de empezar, quiero contarles una historia que más o menos nos va a introducir a esto. La historia dice que había un joven que se había marchado de su pueblo y había llegado a otro pueblo. Cuando estaba a la entrada de este pueblo nuevo, había un anciano sentado allí. Entonces el joven se le acerca y le pregunta, disculpe señor, ¿qué clase de personas viven en este pueblo? A lo que el señor respondió con otra pregunta y le dijo, ¿y qué clase de personas viven en el pueblo de donde tú vienes? Pues el chico un poco quizás consternado dijo, bueno, de donde yo vengo hay personas groseras, son malvadas, hay gente mala. De hecho, agradezco haber salido de ese pueblo, porque no me gusta, ¿no? Entonces el anciano respondió, ok, pues ese mismo tipo de personas vas a encontrar aquí en este pueblo. Y el joven se fue. Después, pasado el tiempo, un ratito después, como una hora después, llega otro joven que igual había salido de su pueblo, llegó aquí a este nuevo pueblo y le dice, disculpe señor, ¿qué clase de personas viven en este pueblo? Y al señor de la misma forma le respondió y le dijo, ¿qué clase de personas viven de donde tú vienes? El chico dijo, pues la verdad son personas magníficas, son muy agradables, siempre son muy alegres, de verdad que me duele mucho haber salido de mi pueblo. Entonces el anciano le respondió, el mismo tipo de personas vas a encontrar en este pueblo. Entonces dice que después de eso llegó un señor y le dijo, se acercó y le dijo, disculpe, yo escuché a los dos jóvenes que vinieron y mi pregunta es, ¿cómo es posible dar dos respuestas diferentes a una misma pregunta? A lo cual el viejo respondió, cada cual lleva en su corazón el medio donde vive. Aquel que no encontró nada bueno en el lugar donde estuvo, no podrá encontrar ninguna otra cosa buena aquí. Aquel que hizo amigos en el lugar donde estuvo, aquí podrá encontrar también amigos. Porque la actitud mental es lo único en tu vida sobre lo cual puedes mantener control absoluto. Hablando sobre esta historia y este cuento, evidentemente los dos jóvenes de los lugares donde hayan venido, evidentemente en cualquier lugar hay gente mala y gente buena, ¿no? Sea cualquier estado, cualquier pueblo, cualquier ciudad, siempre vas a encontrar gente buena y mala. Pero la diferencia de cómo las personas vieron cómo vieron su entorno se basó en su actitud, porque uno se enfocó a las cosas negativas, que la gente mala, que gente egoísta, y el otro se enfocó en las cosas positivas, ¿no? Que tiene que ver en que encontró amigos, en que encontró gente agradable. Entonces, muchas veces nosotros no vamos a tener control sobre una situación, no vamos a tener control sobre nuestro entorno, pero sí tenemos control de la actitud mental que tomamos en relación a esa situación o a ese entorno. Ok, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poquito acerca de las definiciones, qué es la actitud, qué influye y qué dimensiones tiene. Entre las definiciones encontramos la definición de Carlos Castilla, que dice que la actitud es el factor afectivo emocional que modula la conducta y la transforma en la singular actuación de cada uno de nosotros ante una situación determinada.
Creo que aquí es importante subrayar la palabra factor afectivo emocional. Después tenemos la definición de Fishbein y Axton, que dicen que la actitud es una predisposición aprendida. Creo que esta palabra hay que tenerla en cuenta. Predisposición aprendida a responder de una manera consistentemente favorable o desfavorable de respecto de un objeto dado. Y la definición de Krebs nos dice que una actitud es un sistema más o menos duradero de valoraciones positivas o negativas, estados emotivos y tendencias a actuar en pros o en contra. Estas son las definiciones que uno puede encontrar en relación a actitud, pero con la que yo me quedaría es con la siguiente definición, que es una definición dada por la doctora María Teresa Esquivias. Ella dice, esta actitud es esta definición es un poco más general, las otras nos hablan de puntos más específicos que posteriormente vamos a ver, pero esta es con la que yo me quedo porque es un poco más fácil de comprender y como que de digerir, ¿no? Dice que es una manera de reacción a la vida de manera mental y emocional. Aquí nos habla de dos componentes, el mental y emocional, ante diferentes situaciones, es decir, cómo nosotros interpretamos la vida, ¿no? En relación a la historia que nosotros escuchamos, habían dos maneras diferentes de interpretar la vida de estos chicos. Me imagino que en los dos lugares había maldad, había cosas buenas, ¿no? Pero todos lo interpretaron, los dos chicos lo interpretaron de forma diferente. Uno decidió ver las cosas positivas y otro las cosas negativas. Entonces, ahorita vamos a hablar en la siguiente diapositiva un poquito más acerca de las características de las actitudes. Como vimos en todas las definiciones, encontramos ciertas cositas que todas concuerdan en algo. Y la número uno es que es una predisposición a actuar. ¿A qué se refiere con esto? A que es una tendencia a tu comportamiento. La actitud que tú tengas va a influir en tu comportamiento posterior. Número dos es aprendida. Creo que aquí hay que tener como que prestarle mucha atención a esta parte. Nosotros normalmente pensamos o cuando nos preguntan, ay, ¿por qué eres así? Decimos, ay, es que así soy yo, no voy a cambiar, ¿no? Entonces aquí es importante enfatizar que la actitud es aprendida. Es decir, nosotros no nacemos con eso. No es que desde chiquito ya tenía una actitud así, desde chiquito ya tenía una actitud pesimista. No, no, no. Nosotros la vamos aprendiendo. ¿Y cómo las vamos aprendiendo? Por nuestros medios, por las personas con las cuales nosotros convivimos, por esas personas, ya sean nuestros papás, nuestros amigos, nuestros maestros, nosotros vamos aprendiendo la actitud que ellos tienen, ¿no? Ante las situaciones, ante las formas que ellos van a enfrentar las diferentes, pues, situaciones cotidianas. Y entonces creo que esto, al decir que una actitud es aprendida, creo que aquí entra el punto de que si tú aprendiste algo que no es algo favorable, es decir, que quizás una actitud negativa, una actitud pesimista, si tú la aprendiste, también puedes desaprender eso y después aprender una actitud un poco más positiva o mejor, ¿no? Que te pueda ayudar a desenvolverte, que te pueda ayudar pues en tu vida diaria. Número tres, estas actitudes son dirigidas hacia un objeto, persona o situación. Es decir, la forma en la que yo interpreto la puedo dirigir hacia una situación, no sé, me pasa alguna situación, no sé, un robo, entonces yo mi actitud, ¿cuál es mi actitud ante esa situación? Hacia las personas, es decir, algún desconocido, algún niño, alguien que ya conozco, ¿no? El punto número 4 tiene que ver que las actitudes incluyen dimensiones y son tres dimensiones que los estudiosos que sus nombres son Triadis o Muñoz y Mato nos hablan de esto y que posteriormente vamos a enfocarnos un poquito más en esto. Y número 5, todas estas dimensiones están estructuradas de forma que el cambio en una de ellas puede influir en las demás e inclusive cambiarlas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de esta situación. Entonces, como ya les dije, les voy a hablar acerca de los componentes de la actitud que nos hablan Muñoz y Mato. Entonces, ellos nos dicen que hay tres componentes. El número uno es el componente cognitivo, que tiene que ver con los pensamientos, las creencias
concepciones que presenta el individuo. Resumiéndolo en una palabra, tiene que ver con el pensar. Yo qué pienso de tal situación, yo qué pienso de tal persona, yo qué pienso de tal objeto, ¿no? La número 2 es el afectivo emocional y nos dice que son expresiones de sentimientos y emociones de aceptación o rechazo. Enfocándolo en una palabra así como la anterior, podríamos decir que es el sentir. ¿Qué siento de tal situación? ¿Qué siento de tal persona? ¿Qué siento de tal objeto? ¿No? ¿Qué es lo que yo percibo? Mis emociones, lo que yo siento. La número 3 tiene que ver con el conductual. Son las determinadas tendencias a actuar de una forma u otra. Esto tiene que ver, igual resumido en una palabra, el hacer. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en base a lo que pensé y en base a lo que sentí? Enfocándolo un poquito más y presentando algunos ejemplos, quiero que veamos la situación que se encuentra en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, esta situación. Yo voy a salir de casa y mi mamá me dice, Jocelyn, ten cuidado porque hay ladrones afuera, ¿no? O sea, y yo ya lo sabía. Entonces tenemos dos formas de actuar. La número 1 podría ser la de hasta abajo, que quizás mi pensar es que sí es cierto, México está muy peligroso. A cada rato en el Facebook escucho de que están robando, de que ya subieron una publicación de que tal persona no llegó a la casa, de que por favor ayuden a compartir. Entonces, tu pensamiento es eso, mi pensamiento es eso, de que la verdad es muy peligroso, no vaya a ser que algo me hagan y así, ¿no? Por ende, si yo tengo ese pensamiento, lo más probable es que mi sentir sea de miedo, ¿no? De que, ay, no, es que ya tengo que salir, a mí me da miedo, ¿qué tal si me pasa algo? Sea de miedo, quizás enojo, porque mi país, no, es un país que hay mucha inseguridad y bla, 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 ¿no? Por ende, mi hacer cuando yo vaya conductualmente en la calle, voy a estar paranoica, ¿no? Voy a mirar a todos lados, como creo que a más de uno nos ha pasado, que cuando vemos a alguien extraño viniendo en la misma acera, rapidito nos movemos a la otra acera porque pues no, es extraño, ¿no? Y viendo a todos lados, si alguien viene me está siguiendo, si es... Entonces, eso es como influye tu pensar. Entonces, está la segunda opción, que me dijeron eso, de que tenga cuidado porque hay ladrones, y puede ser que mi pensamiento sea, bueno, sí hay ladrones, pero todavía es de día, o sea, es menos probable que me pase algo, es de día, igual y voy a ir a un lugar que es concurrido, me voy a cuidar, voy a mantener a mi mamá informada de a dónde voy. Por ende, si yo tengo ese pensamiento, mi sentir va a ser de tranquilidad. Yo voy a tener emociones de tranquilidad, paz, incluso puedo salir alegre porque pues a pesar de la situación, mi pensamiento influyó en mi sentir y por ende mi actuar, mi conducta cuando yo salga va a ser de tranquilidad, voy a caminar bien por las calles, no voy a estar tan paranoica como el anterior ejemplo. Entonces quiero que vean cómo las actitudes no solamente involucran creencias y sentimientos, no solo involucra lo que yo pienso y lo que yo siento acerca de una situación, sino que también predispone a reaccionar conductualmente de cierta manera, ¿no? Entonces aquí esto que nos indica que nosotros tenemos que tener cuidado en qué pensamientos y sentimientos tenemos, porque eso va a influir en nuestro actuar, en nuestro comportamiento, ¿no? Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, quizás muchos se preguntan, entonces, ¿cómo adquiero las actitudes, no? Ya escuchamos que las actitudes son aprendidas, pero ¿cómo las adquiero? Número 1, las podemos adquirir de modo directo. Esto tiene que ver cuando la persona lo hace o lo adquiere mediante su propia experiencia. Es decir, tú viviste una situación, no sé, relacionándolo con lo mismo anteriormente, ¿no? El robo. Entonces, a ti ya te robaron, yo salí a la calle y póngale, ya me robaron. Entonces, posteriormente, mi actitud ante esa situación, como yo ya lo viví, va a ser de miedo, ¿no? Quizás voy a salir insegura a la calle, quizás yo no voy a salir con la misma tranquilidad, porque ya experimenté esa situación. Por ende, mi actitud se relaciona con lo que yo experimenté, ¿no?
Y número 2, de modo indirecto. Cuando la persona adquiere la actitud por medio de la identificación, específicamente, este tiene que ver con las personas que tú respetas, admiras, con las personas que tú pasas mucho tiempo y has convivido. Estas personas se convierten en modelos para ti. Si ellos, por ejemplo, si tus papás ante la vida tienen una actitud positiva, tú ves que tienen problemas, sí, que tu papá perdió el trabajo, sí, pero a pesar de eso mantiene su fe, a pesar de eso se mantiene positivo, te dice, no, hijo, de primero Dios vamos a encontrar trabajo, primero Dios, o sea, y tú ves esa actitud, va a influir en ti, indirectamente, va a influir en ti una actitud positiva, una actitud un poco más favorable ante la vida. Entonces, por eso es importante que nosotros cuidemos con quién nos relacionamos, con quién nos involucramos, porque así como ellos influyen en nosotros, si nosotros tenemos una actitud no favorable, también podemos influir en esas personas, ¿saben? Y al final creo que lo negativo es más fácil de transmitir. ¿Sí me explico? Como que uno llega a captar un poco más las actitudes negativas de las personas que las actitudes positivas. Entonces creo que es importante que nosotros tengamos cuidado, tanto con quién nos relacionamos como nosotros, qué es lo que reflejamos, qué actitud reflejamos y por ende qué actitud estamos compartiendo para con las demás personas. Ok, entonces aquí viene una pregunta. ¿La actitud es un determinante de la conducta? En base a todo lo que hemos visto, en base a pues lo que ya les conté del ladrón y todas estas, y esa historia que les conté al principio, la doctora María Teresa Esquiva nos dice, la actitud determina el comportamiento. Toda vez que si se encuentra uno con buena o mala disposición, esta situación será proyectada a nuestro medio y a la inversa. Por lo tanto, la actitud influye fuertemente en el comportamiento de los seres humanos, inclusive haciendo cambiar el repertorio conductual normal de los seres humanos. Creo que aquí es importante enfatizar dos cosas, buena o mala disposición. En relación a esta definición, nosotros podíamos como que clasificar las actitudes en dos puntos. Las actitudes buenas, con buena disposición, una actitud buena, una actitud favorable, y la actitud con mala disposición o una actitud desfavorable, ¿no? La actitud favorable, pudiéramos nombrar esas actitudes positivas, esa actitud de, a pesar de las situaciones, yo voy a salir adelante, ¿no? Y la actitud desfavorable puede ser aquellas situaciones de pesimismo, de egoísmo, de que vas saliendo de la calle, creo que nos ha pasado, y desde que nos levantamos, ay, no, es que es lunes. No, 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 de verdad que es lunes y no, y otra vez la escuela, las clases por Zoom, que todo el día estoy sentada, y luego vas, por ejemplo, una actitud pesimista, en la tarde llega la comida, ¿no? Y te sirven tu plato. Ay, otra vez vamos a comer esta comida, no. Entonces todo eso va a hacer que tu día sea así, con una actitud desfavorable, una actitud pesimista. Sin embargo, si tú te despiertas y empiezas diciendo, ay, gracias a Dios por un nuevo día, está lloviendo, pero pues es un día bueno, vamos con nuestras clases y mantienes esa actitud alegre, automáticamente eso va a influir en tu comportamiento durante el día. Entonces, y también es importante recalcar de esta definición que esta situación será proyectada a nuestro medio y a la inversa. Como ya dijimos anteriormente, la actitud de las personas influye en nosotros y también hay que ser cuidadosos porque nosotros podemos influir en la actitud de las demás personas. Ok, ahorita vamos a pasar un poco a ver lo que Elena G. de White y los diferentes autores dicen acerca de este tema. Pero yo antes de eso quiero contarles una situación que a mí me pasó y que me ha enfocado un poco a esto, ¿no? Yo tengo una perrita que yo quiero mucho, pero yo tengo un problema con ella. Ella es adoptada y como que se acostumbró tanto a, o sea, ella no puede hacer sus necesidades aquí adentro, ¿no? A pesar de que aquí en la casa tenemos un patio atrás y un patio adelante, ella no está acostumbrada a hacer sus necesidades aquí adentro. Ella a fuerzas tiene que salir a la calle a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, este es un problema de verdad porque hay que sacarla mañana, tarde y noche.
Y de verdad que luego cuando está lloviendo en la noche es como que, ay, no, nos vamos a mojar, pero hay que sacarla porque si no, de verdad que se aguanta y no hace sus necesidades. Y tú dices, pero es que una vez ya me pasó que durante todo un día no hizo. Es que con toda la situación del COVID estábamos como que en riesgo de que, ¿será que tengo? ¿Será que no? Y nos hicieron las pruebas y nos dice la doctora, no salgan porque pues para cuidar a las demás personas y charlala. Entonces no podíamos sacar a mi perrito. Y todo ese día, por no mentirles, ella no hizo de sus necesidades, ¿no? Entonces ella está acostumbrada a salir. Y yo estando aquí, vivo como en una cerrada y hay diferentes casas. Entiendo que puede resultar molesto el hecho de que a veces vaya un perrito a hacer necesidades cerca donde tú vives, ¿no? En el pastito enfrente de tu casa o algo así, ¿no? Entiendo que puede ser molesto. Pero una vez yo salí como a las 7 de la mañana, porque la saco en la mañana, entonces iba por la cerrada y ella acostumbra a hacer en un pastito. Y voy, y va en ese pastito, de pronto sale de una casa, no tan cerca, pero sí un poquito cerca de allí, un señor y me queda viendo así como que feo. De verdad que yo lo sentí con una mirada fea, así de que, "Uy". Y nada más yo le dije, buenos días, y me contestó. Y yo así como que, ay, este señor, no sé qué le pasa. Y como que me quedó viendo feo, ¿no? Y bueno, mi perrita hizo sus necesidades y bueno, vamos a la casa, listo. Eso fue en la mañana. En la tarde, yo iba a salir igual con mi perrita y de pronto me doy cuenta que enfrente de mi casa, en la casa del frente donde yo vivo, había un cartel pegado, o sea, como una hoja pegada que decía, por favor, recoge las necesidades de tu perro, así. Entonces yo dije, ¿será que me lo habrá puesto a mí? En ese momento mi pensamiento fue, seguro me lo puso a mí, seguro fue ese señor que en la mañana me vio, seguro el señor piensa que yo no recojo las necesidades de mi perrito, yo los recojo en una bolsita, yo le echo agua, o sea, yo ya estaba enojada. Entonces ese pensamiento hizo que yo tuviera sentimientos de enojo. De hecho, yo me enojé y dije, ay, ¿qué le pasa a este señor? Ya le voy a reclamar a su casa, que no ve que hay más perros, no solamente es mi perro. Y yo estaba enojada, ¿no? Y por ende, fíjense que fue muy curioso porque mi actitud fue de que en las mañanas yo ya era muy cuidadosa. Yo salía, me tenía que despertar a las 5 de la mañana cuando no había luz para que el señor no viera que mi perrita iba a ir allí a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, después de eso, yo me planteé, yo dije, wow, de verdad, si mi pensamiento, cómo mi pensamiento influyó mucho en mi comportamiento, la actitud que tuve ante esa situación influyó en mi comportamiento. Sin embargo, si yo hubiera tenido una actitud relacionada con, no es que, por ejemplo, si mi actitud hubiera sido o mi pensamiento hubiera sido, no, el señor tiene razón, quizás el cartel no lo... Cabe mencionar que yo al principio vi el cartel enfrente de mi casa, pero por toda mi cuadra había carteles, no solamente enfrente de mi casa, ¿no? Entonces, si mi actitud hubiera sido, tiene razón la persona que puso los carteles, hay muchos vecinos que tienen a sus perritos y no levantan sus necesidades, yo creo que fue algo bueno que la hayan puesto, entonces automáticamente mi sentimiento hubiera sido de tranquilidad, porque me siento tranquila, porque yo recojo las necesidades de mi perro y no hay problema, ¿no? Y por ende mi conducta hubiera sido diferente a la que yo tomé, ¿no? Entonces, quiero que vean cómo todo tu actitud influye en tu comportamiento y en tu conducta. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que dice Elena G. de White. Hay unos pasajes, un pasaje de la Biblia y también unas lecturas del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, que me llaman me llaman la actitud, perdón, que me llamaron la atención. Uno dice, mantén una actitud positiva, dejad que las preciosas verdades del Evangelio maten la fuerza del mal. El otro dice, no mantengan su mente en una actitud inquieta, porque eso perjudica su salud. Debe comprender que nadie puede equilibrar su mente excepto usted mismo. Creo que aquí, hablando de los componentes que tienen que ver con el cognitivo y emocional, al menos yo le agregaría otro componente, que es el espiritual. El hecho de que tú tengas una fe, una creencia, va a influir en tu actitud. Como aquí dice también, la actitud influye en tu salud. Se han visto investigaciones de gente que está enferma y que su actitud positiva ante su enfermedad los ha ayudado a tener una mejor adhesión al tratamiento, a tener mejor mejoría, ¿no? Entonces, quiero que vean cómo la actitud se influye en la salud y también como aquí dice, la única persona que puede equilibrar su mente es uno mismo. Nosotros mismos somos los únicos que podemos cambiar esa actitud. Nosotros somos los únicos que podemos tomar la decisión de pensar positivamente, de tener sentimientos
un poco más positivos que pueden influenciar de forma positiva y por ende tener conductas un poco más favorables. Y por último, el versículo que se encuentra en Efesios 4:23 de la Nueva Versión Internacional dice: ser renovados en la actitud de su mente. Creo que la única persona que puede renovarnos y en especial nuestra actitud es Dios. Pero yo creo que es importante el factor espiritual y pedirle diariamente a Dios que nos ayude a ver la vida con una actitud positiva. Evidentemente todos, yo creo que si a alguien le pregunto aquí, todos tenemos problemas, ¿no? Ya sea grandes, ya sea chiquitos, pero todos tenemos problemas. Pero si nosotros nos aferramos a Dios, nuestra actitud mental va a ser mucho más favorable que de otra forma. Ahora pasando un poco de temática, vamos a hablar acerca del temperamento. Esta definición o esta palabra es un poco confusa. Creo que todos hemos tenido confusiones en relación a todo esto, ¿no? Decimos, ¿qué es el temperamento? ¿Qué es el carácter? Pero entonces, ¿qué es la personalidad? Y las definiciones que yo encontré es que el temperamento es un producto de la herencia o lo innato. ¿Qué quiere decir? El temperamento es la parte de la personalidad que se hereda. Se refiere a aquellos elementos físicos, aquellos elementos emocionales de las personas, lo cual se manifiesta en la actividad psíquica que es heredado, perdón. Y luego está la otra parte que es el carácter, que igual es una parte de la personalidad que se refiere a lo adquirido o influenciado por el ambiente. Es decir, el temperamento sería como la tendencia primaria, o sea, de una persona, es decir, lo espontáneo, lo natural, lo que sale, ¿no? Y el carácter sería la tendencia secundaria, que es lo que es influido por el ambiente o por lo que te educaron, ¿no? Por ejemplo, si pongamos de ejemplo, yo tengo un temperamento que soy muy airada, ¿no? Que fácilmente me enojo, que me hacen algo y me enojo, ese es mi temperamento, porque quizás de herencia yo recibí eso. Sin embargo, mi carácter con el paso del tiempo fue educado a manejar ese temperamento, fue educado a, a manejar mi enojo, a tranquilizarme, por ende va formando una personalidad. Esto significa que el carácter puede adquirir, modificarse y perderse, por ende, ¿no? Y el carácter individual se forma con el temperamento individual como base y con las modificaciones de todo tipo de este. Entonces, hablando en la segunda parte, quiere decir que en la personalidad hay dos componentes y entre ellos, como ya vimos, es el carácter y el temperamento. Y cuando hay un equilibrio entre el temperamento y el carácter, obtenemos una personalidad sana. Como ya les dijo, no sé, tengo un temperamento de que soy muy favorecido a la tristeza, me la paso triste, que con mucha facilidad me agüito, pero si mi carácter yo lo eduqué siendo optimista, teniendo una actitud positiva, entonces eso va a crear como una personalidad sana. Sin embargo, si tu temperamento es de enojo, que fácilmente te enojas, te airas, y tu carácter de no favorece positivamente, ¿no? Sin embargo, como que te das más a las emociones, entonces tu personalidad va a estar desequilibrada, ¿no? Pasando al siguiente punto, es importante que nosotros hablemos ya vimos las diferencias entre estos conceptos de temperamento y carácter, ahora vamos a ver definiciones que los diferentes estudiosos de esta materia nos han dado. Y dice que el temperamento se centra en los aspectos heredados de la personalidad, como ya vimos. El temperamento, por otro lado, se refiere a los fenómenos característicos de la naturaleza de un individuo. Con naturaleza se refiere a lo que tú naces, que incluye la susceptibilidad a la estimulación emocional, la fuerza y la velocidad de la respuesta, la cualidad del humor prevaleciente y todas aquellas cualidades de la fluctuación e intensidad del afecto. Estos fenómenos son constitucionales y por tanto de origen hereditario. Creo que aquí los dos concuerdan de que uno nace con temperamento, es decir, lo hereda, ya sea de padres, de madres, ya sea de padres, bueno, obviamente de padres, ¿no? Hablando en el siguiente punto, vamos a hablar acerca de las diferentes teorías que nos han dado acerca del temperamento. Entre ellas hay una que es muy famosa y todos los hemos
estudiado, quizás en la secundaria o por alguna parte allí nos los han dicho. Esta es la teoría de Hipócrates, perdón, y nos habla de la teoría de los 4 humores. Entre ellos encontramos 2 ramas que son los introvertidos y los extrovertidos. En los introvertidos encontramos a los flemáticos. Este tiene que ver con las personas que son muy indiferentes, son muy calmados, racionales, pausados, tranquilos. Sin embargo, este tipo de personas son muy dados o sea, ser como que muy perezosos, muy flojos. O sea, el hecho de que son muy diferentes, muy calmados, los hace ser muy flojos o muy perezosos. El otro punto que es, el otro punto son, perdón, son los melancólicos, que son las personas que tienen tendencias a estar abatidos, a estar soñolientos, suelen ser también tranquilos, pausados. Sin embargo, igual tienen mucha tendencia a ser personas depresivas. El otro punto que tiene que ver son los coléricos. Los coléricos son las personas muy dinámicas, como que son muy energéticas, muy vivas, muy audaces. Sin embargo, tienen una personalidad muy fuerte, una voluntad fuerte, pero sin embargo, son muy propensos al estrés, a enojarse fácilmente, son menos tolerantes. El otro son los sanguíneos, que son aquellas personas sentimentales, emocionales, son alegres, optimistas. Sin embargo, tienden a dejarse llevar por los sentimientos, ¿no? O sea, de que, ay, estoy muy feliz o, ay, estoy muy enojado, ¿no? Estos son los 4 humores acerca de la teoría de Hipócrates. Por otro lado, encontramos también, muy relacionado a una teoría acerca que nos dice Iván Pavlov, que es la teoría del sistema nervioso, los 4 tipos del sistema nervioso. Entre ellos, Iván Pavlov, creo que ya todos hemos escuchado, es el científico que estuvo trabajando con el condicionamiento clásico, con el condicionamiento operante en perros. Entonces, él, hablando de animales, distinguió 4 tipos de sistema nervioso. Entre ellos, y distinguió a los animales que son excitables, aquellos que son animales agresivos, que fácilmente viene otro perro, les agarra su comida y se enojan, ¿no? También encontró a los animales despiertos y vivos, esos animales que son muy, que tienen muchas energías, son muy despiertos, muy alegres. También encontró a los animales que son reposados y tranquilos, esos animales que se las pasan durmiendo, que son muy tranquilos, ni cuenta te das que tienes tu perro, que tienes un perro en casa. Y el otro punto son los animales de tipo inhibidos, son animales miedosos que, por ejemplo, no sé, un trueno y se asustan, tantito levantas algo y se asustan, un ruido fuerte y se asustan. Entonces, muchos estudiosos relacionaron estos 4 tipos con los mismos tipos de humores de Hipócrates. Por ejemplo, un animal que es tranquilo, que es reposado, tiene que ver con la persona o el humor flemático. Aquella persona que es de tipo excitable, que los animales son un poco más agresivos, tiene que ver con el colérico. Y aquellos animales que son de tipo inhibidos, miedosos, tiene que ver con el melancólico, y aquellos animales despiertos y vivos tienen que ver con el humor sanguíneo. Entonces creo que aquí es importante recalcar que independientemente del temperamento que uno tenga, cabe mencionar que los estudiosos dicen que siempre tenemos los 4 temperamentos, sin embargo uno llega o 2 llegan a predominar más. Puede ser que sí seamos sanguíneos, alegres y todo, pero llega a predominar más la parte que es flemática, ¿no? Entonces, independientemente del temperamento que predomine más en nosotros, hay que potenciar siempre lo bueno y dominar lo malo. Para esto se necesita del carácter, ¿no? Sí, ya nacimos con herencia de ser personas flemáticas, ya nacimos con herencia de ser personas coléricas, que se enojan fácilmente. Sin embargo, para eso tenemos el carácter, que es la huella que imprimimos en el dominio de nosotros mismos. Si nosotros, a pesar de nuestro temperamento, vamos educando con el paso del tiempo, desde la infancia, un carácter que nos ayude por ejemplo, en las personas coléricas que se enojan fácilmente, a controlar emociones, a trabajar la ira, entonces por ende de tu personalidad va a ser favorable ante las situaciones que te generen estrés, que te generen ira. Por eso es importante que el temperamento no solo se tome como punto único, sino también que se tome el carácter,
porque los dos van a equilibrar tu personalidad, los dos hacen tu personalidad, por ende los dos son importantes y específicamente el carácter, trabajarlo para que influya en tu temperamento, ¿no? Y hablando en relación a esto y viendo qué dice pues las escrituras, la Biblia, podemos encontrar que el libro La Educación de Elena G. White nos dice que el temperamento, las peculiaridades personales, los hábitos de los cuales se desarrolla el carácter, todo lo que se practica en el hogar se revelará de por sí en todas las relaciones de la vida. Ojo, creo que todo lo que nosotros, nuestra personalidad en general, se va a ver reflejado en nuestras amistades, se va a ver reflejado en cómo nosotros, inclusive en nuestra actitud, en cómo en nuestras amistades, en nuestra familia, se va a ver reflejado en todos los ámbitos de nuestra vida, inclusive en lo académico, ¿no? Si tu temperamento es de un temperamento eh, colérico y quizás vas a ser muy energético en la parte académica, de como que sin embargo, eso puede ser un poquito negativo porque puede ser un poco impaciente, ¿no? De que, ay, ya quiero terminar mi tarea o cositas así, ¿no? Entonces es importante que todo esto influye en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso es importante trabajar específicamente el carácter, porque, pues, como ya vimos, el temperamento se hereda, ¿no? Y la otra, lo encontramos en el hogar cristiano, dice, si antes del nacimiento de su hijo la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son irresistibles. Eh, Quizás algunos nacimos con temperamento colérico o con temperamento flemático. Eh, pues la verdad, ya hemos visto que todo influye desde la madre, desde los padres, entonces creo que es importante que nosotros cuidemos eso en un futuro, ¿no? En un futuro tengamos cuidado en los rasgos que nosotros vamos a dar a conocer a las personas, los rasgos que nosotros vamos a influir en nuestros hijos, el temperamento el cual nosotros le vamos a heredar a nuestros futuros hijos, ¿no? Y la Biblia en Santiago 1, 19 al 20 nos dice, mis queridos hermanos, tengan presente estos. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Aquí nos habla un poquito más enfocado al temperamento, nos habla un poquito más enfocado, perdón, al temperamento colérico. Es importante que nosotros fomentemos un carácter, como aquí dice, lentos para airarse, escuchemos, que nos enojemos poco. Por ello es importante, pues como dice aquí, tratemos de llevar una vida justa, una vida que Dios quiere, ¿no? Si tenemos un temperamento, como sea que lo tengamos, nosotros eduquemos nuestro carácter con las impresiones tanto de la familia, de nuestros amigos, con quien nos relacionamos, porque esta parte ya vimos que es adquirida, esta parte ya vimos que el temperamento, el carácter, perdón, cambia, lo aprendes, ¿no? Entonces es importante nosotros con quién nos relacionamos y también nosotros que queremos dar a reflejar las demás personas, qué carácter queremos las demás personas que vean de nosotros, ¿no? Ok, entonces esto fue todo por el tema de hoy. La verdad que tenía preparado un video, pero no creo que sea posible que se vea porque estuvimos intentando, pero la verdad no sé todo esto del Zoom. Igual le voy a decirle a la directiva que lo voy a compartir en Google, en Drive, para ver si ustedes posteriormente lo pueden ver y nos habla acerca de cómo una actitud influye en nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida, incluso cómo impacta esa actitud en las demás personas. Y pues posteriormente ahí también van a poder encontrar la bibliografía de donde se sacó toda esta información. Espero, pues igual agradecer a las personas que me invitaron y espero que este tema que les ayude a comprender un poquito más acerca de la actitud y el temperamento y sobre todo creo que es importante quedarse con la parte práctica, ¿no? De este tema, es decir, con la parte de que, qué es lo que yo puedo hacer para desarrollar una buena actitud, qué es lo que yo puedo hacer para dominar mi carácter. Espero que pues sea muy informativo para ustedes, les haya gustado, no se hayan aburrido y cualquier duda que tengan, con gusto pueden hacérmelas llegar por medio de su director o las personas idóneas y yo con gusto se las puedo resolver. Muchísimas gracias por estar presente y poder escucharla y espero pues que sea una valiosa información para ustedes.